Bienvenidos al canal del Ministerio de Meditación Bíblica. Mi nombre es Evelyn y hoy voy a estar compartiendo con ustedes este panorama semanal. Como bien saben, empezamos a meditar el libro de Éxodo hace unos días y si todavía no han podido ver el calendario, pueden verlo en www.meditacionbiblica.com/calendario y ahí van a poder encontrar los pasajes que meditamos cada día. Entonces, para esta semana nos toca cubrir Éxodo capítulo 3, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 27. En el día de hoy voy a hacer un breve repaso de qué es lo que sucede en estos capítulos y voy a compartir dos puntos que creo que son importantes para tener en cuenta a la hora de nuestra meditación personal. Particularmente el libro de Éxodo es muy especial y muy importante para mí porque en ese primer momento en el cual yo realmente me convertí a Cristo, fue uno de los primeros libros con los cuales experimenté realmente qué es la meditación bíblica. Y espero que todos los que mediten el libro de Éxodo, así como cualquier otro libro de la Biblia, podamos en estas semanas, en estos meses, disfrutar esa bendición de Dios y realmente entender qué es lo que Él quiere decir a cada una de nuestras vidas. Entonces, en el capítulo 3 vemos como, Moisés estaba en el desierto, ¿no? Había huido allí porque había escapado de Egipto por miedo a que lo maten. ¿Por qué? Porque había herido a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Y ese Moisés que estaba en Egipto era un Moisés que creía que él podía salvar al pueblo de Israel y que con sus propias fuerzas y capacidades podía lograrlo. Después de esta situación, Moisés huye al desierto y durante 40 años está ahí hasta que Dios se acerca a su vida y le da este llamado de ir y rescatar al pueblo de Israel de Egipto. Ante lo cual, el pasaje de hoy comienza con la respuesta de Moisés. Y vamos a ver que durante el capítulo 3 y el capítulo 4, Moisés un poco que no quiere. Vamos a ver un Moisés un poco resentido, un poco débil, inseguro, con mucho miedo, pero por sobre todas las cosas bastante incrédulo. Es muy diferente el Moisés que vemos en el capítulo 2 y el que vemos en el capítulo 3 y 4. Pero a pesar de eso, vamos a ver cómo Dios igual sigue hablando a Moisés. A veces se enoja, a veces lo consuela y le habla y le vuelve a hablar. Y de esto se trata el primer punto que quisiera que tengamos en cuenta a la hora de meditar esta semana. ¿Cómo es la relación entre Dios y Moisés? ¿Cómo es la relación entre Dios y Moisés? Y vamos a notar en estos primeros pasos de la vida de Moisés en relación con Dios que realmente Moisés no quería, se sentía muy inseguro, no podía ir a ningún lado sin Aarón, a pesar de que Dios le mostraba señales tan claras, tan milagrosas, Moisés seguía dudando. Luego en el capítulo 5, cuando él va a Egipto y el pueblo le cree por las señales que hizo, que Dios le dijo que haga, pero el faraón rechaza ese pedido de Moisés de dejar salir al pueblo y les da tareas aún más duras al pueblo, ante lo cual los capataces de los hijos de Israel se quejan con Moisés, le dicen, estábamos mejor antes de que vinieras, ante lo cual, a pesar de que Dios ya le había dicho que no es que iban a salir de una, no es que el faraón a la primera vez los iba a dejar salir, a pesar de que Dios le había dicho eso, Moisés se frustra y se queja con Dios. Pero a pesar de eso, Dios va a seguir hablando con Moisés, va a tratar de seguir convenciéndolo de que haga la voluntad de Dios, de que obedezca a la voluntad de Dios. Eso es un poco lo que sucede, ¿no? Y terminamos esta semana viendo la ascendencia de Moisés y Aarón. Entonces, el primer punto que quisiera que recordemos esta semana es la relación entre Dios y Moisés. Y para eso
Voy a leer Deuteronomio, capítulo 34, versículo 10. Esto es algo que sucede mucho tiempo después, ¿no? De hecho, sucede cuando ya el pueblo salió de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, pasaron 40 años más en el desierto. Y dice el Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, o sea, acá ya Moisés ha muerto, y esto es lo que dice al final acerca de Moisés. El versículo 9 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés, ¿no? Ya es la transición después de la muerte de Moisés y el nuevo liderazgo de Josué. Pero veamos qué dice el versículo 10. Dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Y lo siguiente es muy importante. Dice: Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. No sé si ustedes cuando leen esto, yo estoy leyendo en la versión Reina Valera 1960, ¿no les suena un poco extraño? ¿No les suena un poco raro? Lo voy a leer de vuelta. Dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Acá en esta parte, en la segunda parte de la oración, ¿quién es el sujeto y quién es el que recibe la acción? Parece una clase de gramática, ¿no? Pero ¿quién es el sujeto? ¿Cuál es el verbo? El verbo es conocer. ¿Y quién es el que recibe la acción? Y en realidad, si lo vemos, después cada uno lo puede leer con más detenimiento. Y vamos a ver que el sujeto es Jehová. Jehová. La acción es conocer. Y aquel que recibe esa acción es Moisés. O sea que está diciendo que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien Dios haya conocido cara a cara. O sea que acá está diciendo que Dios es el que conoció a Moisés. ¿No le suena particularmente extraño esto? ¿No debería decir que no hubo ninguna persona como Moisés porque Moisés conoció cara a cara a Jehová? Pero eso no es lo que dice Deuteronomio capítulo 34, versículo 10, sino que dice que Dios conoció a Moisés. ¿Cómo es esto posible? ¿Dios no nos conoce a todos? ¿Dios no conoce hasta cuántos cabellos tenemos? ¿Qué significa esto? Y me acuerdo, creo que fue como la segunda o tercera vez que ya medité el libro de Éxodo y después medité también Deuteronomio. Estuve dos semanas pensando, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Dios haya conocido a Moisés? Y todos los días pensaba, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Hasta que un día comprendí qué significa. Porque estaba en la iglesia y yo en ese momento era maestra en la escuela dominical y había venido temprano uno de nuestros alumnos que en ese momento tenía 8 o 9 años. Y como había venido temprano, bueno, yo me acerqué y me agaché, me puse a la altura de sus ojos y le pregunté: hola, ¿cómo estás? Bien. Y le pregunté: ¿cómo te fue tu semana? Bien. Le pregunté: ¿y tuviste mucha tarea en la escuela? Sí. ¿Y te estás llevando bien con tus amigos? Sí, bueno, más o menos. Y bueno, y ahí me empezó a contar más. Entonces, en este pequeño ejemplo que doy, ¿no? Entre mi persona y aquel alumno de 8 años. ¿Quién está conociendo a quién? Yo estaba conociendo a ese alumno de 8 años. ¿Y qué hice yo? Me puse a la altura de sus ojos, le hice preguntas, a pesar de que él quizás no tenía muchas ganas de hablarme, le seguía haciendo preguntas y yo unilateralmente hice ese esfuerzo porque era su maestra y porque lo quería mucho, ¿no? Y yo unilateralmente hice ese esfuerzo para poder conocerlo. Y en ese proceso, él también me conoció a mí. Y cuando sucedió eso,
después de 2 semanas de estar pensando qué significa que Dios haya conocido a Moisés, en ese momento entendí. Quise compartir esto para que cuando nosotros meditemos la vida de Moisés y meditemos el Dios que se acercaba a Moisés, podamos entender esta característica de Dios. El Dios que se acerca a Moisés y conoce a Moisés, pero que en ese proceso Moisés también va conociendo a Dios. Primero era incrédulo, se quejaba, pero vamos a ir viendo progresivamente cómo ese Moisés que decía, no, yo soy muy tardo para hablar, no, Jehová, que vaya otro, cómo este Moisés va comprendiendo cómo es Dios. Y que este proceso es el mismo proceso que tú y yo vivimos cada día a través de la meditación de su palabra. Y el segundo punto, brevemente, que quisiera compartir, es que simultáneamente, mientras Dios hace esto, ¿qué es aquello que Dios está realizando? Dios está realizando su promesa. Vamos a ver en los pasajes de esta semana que innumerables veces Dios dice, yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Qué significa eso? Significa que Dios está realizando esa promesa que le había dado a Abraham, que continuó con Isaac, que continuó con Jacob. Es más, si recuerdan, también después pueden leer Génesis capítulo 15, versículos 13 al 14. Ahí Dios ya le había hablado a Abraham acerca de cómo su descendencia iba a vivir en una tierra ajena, pero luego Dios los iba a liberar de ahí y que iban a salir con grandes riquezas. Entonces Dios está haciendo dos cosas al mismo tiempo. Está cumpliendo su promesa de salvación, está cumpliendo con lo que Él dijo que haría y ciertamente lo va a cumplir y no habrá nada que pueda impedir eso. Y mientras Dios hace esta magnífica obra que se consuma en Cristo, en su muerte, en su resurrección, en nuestra salvación, en nuestra resurrección, mientras hace esta terrible y enorme obra, al mismo tiempo Dios, ¿qué hace? Dios se relaciona personalmente con una persona, o mejor dicho, con cada persona. Ese es el Dios que podemos ir conociendo y descubriendo a través de su palabra. Y ese es el mismo Dios que hoy en día también en mi vida, en nuestra vida, está primero cumpliendo su obra de salvación y segundo, se está relacionando con cada uno de nosotros y dándose a conocer. Y de esa manera va transformando nuestra vida hasta que seamos una persona perfecta, santa, sin mancha, que vive bajo su gobierno, cumpliendo su palabra. Espero que estos puntos hayan sido de reflexión y de ayuda y que podamos meditar teniendo en cuenta esto durante esta semana. Esperamos que haya sido de bendición y los esperamos en el próximo panorama semanal. Bendiciones.